Los objetivos de la fase de búsqueda y recolección de información en un proceso de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva es buscar y recolectar la mayor cantidad de información desde el punto de vista científico, tecnológico, de mercado, normativa y otros aspectos que sean de interés para uno, con el mayor nivel de calidad y pertinencia posible, alineado y respondiendo al objetivo de vigilancia inicialmente definido en la etapa anterior. Y a su vez es importante poder llevar a cabo estos procesos de búsqueda y recolección de información en los tiempos más reducido posible, haciendo uso de las distintas herramientas que hoy en día tenemos a disposición que permiten agilizar dicho proceso. Las recomendaciones que podemos citar para poder llevar a cabo de manera lo más eficiente posible esta etapa de búsqueda y recolección de información es siempre no olvidar y tener presente el objetivo de vigilancia que hemos definido en la etapa anterior. Tenerlo presente porque a partir del mismo se van a ir desglosando los distintos factores críticos de vigilancia sobre los cuales van a empezar a surgir un conjunto de palabras y términos claves que van a ayudar a la elaboración de sentencias o ecuaciones de búsqueda que se podrán utilizar a la hora de buscar información en base de datos estructuradas como la que hemos visto en esta lección. Por otro lado, es importante tener presente y hacer uso de las herramientas y fuentes de información que se han definido en la etapa de planificación, de acuerdo también al objetivo de vigilancia que hemos definido inicialmente. Todo nace a partir de ese objetivo inicialmente definido, porque a partir del mismo uno tiene que tratar de ir buscando toda la información pertinente para tratar de encontrar alguna respuesta que permita satisfacer y alcanzar los distintos factores críticos de vigilancia identificados y por ende alcanzar los distintos resultados que se han propuesto en la etapa de planificación como resultado de mi proceso de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Existen y tenemos a disposición muchas herramientas que permiten poder llevar a cabo las distintas fases del ciclo de la vigilancia como de la inteligencia competitiva. De acuerdo a este universo de herramientas y software que existen y están disponibles, podemos clasificarlos según 4 grupos. Dentro de la etapa de búsqueda y recolección de información, también podemos hacer uso de herramientas que se denominan como metabuscadores y multibuscadores o agentes inteligentes. Estas herramientas lo que me facilitan es poder acceder a un mayor volumen de información con un nivel más alto de calidad y pertinencia sobre el tema que uno esté buscando. Además de facilitarme visualmente la identificación de los resultados que realmente son pertinentes de acuerdo a mi objetivo de búsqueda, sin tener que estar perdiendo tiempo revisando resultado por resultado hasta encontrar y localizar el que realmente a mí me interesa. Dentro de lo que son los metabuscadores que más se emplean, podemos mencionar y citar a Carrot, Biznar, TouchGraph, que son metabuscadores de acceso gratuito, algunos con alguna licencia gratuita por 30 días, pero que permiten fácilmente poder llevar a cabo la búsqueda y recolección de información para cualquier proceso de vigilancia e inteligencia que queramos hacer. Por otro lado, se encuentran los multibuscadores o agentes inteligentes. Son aquellas herramientas que cumplen la misma función que un metabuscador, pero que además le agregan un valor agregado en el sentido que me permiten personalizar los distintos sitios web que uno esté interesado en vigilar en particular. Y me permiten, además de estar vigilándolo, actualizarme de manera automática a través de algún mensaje o alguna alerta cuando se haya actualizado algún contenido en estos sitios web que yo esté vigilando de manera automática. Dentro de los multibuscadores o agentes inteligentes que más se emplean podemos mencionar a Copernic, Agent en su versión básica, o el Website Watcher, el WhatsApp Page o también el chaindetection.com. Son herramientas que también son de acceso libre, muchas de ellas, que se caracterizan muchas de la misma por ser programas que se descargan y se instalan en nuestros computadores y a partir de esa instalación uno lo que le tiene que hacer es parametrizar todos los sitios web que quiera estar monitoreando y vigilando con determinada frecuencia para estar atento a la identificación y recolección de información
relevantes sobre el tema que uno esté vigilando dentro de su proceso de vigilancia de inteligencia. A la hora de buscar también información, puede ser de interés hacer seguimiento, monitoreo de determinados sitios web de noticias. Para eso existen algunas páginas y herramientas que brindan poder hacer monitoreo de este tipo de páginas web. Entre esas podemos mencionar tipo Inmente, Iconoce, Newsmap, Google News, que son herramientas de acceso libre y que me permiten poder tener un monitoreo automático de los distintos sitios web de noticias que uno considere pertinente estar vigilando, de manera de actualizarse diariamente, con determinada frecuencia, de las últimas novedades sobre el tema que uno esté trabajando. Ahora, cuando uno trabaja con el monitoreo de sitios web de noticias, también puede hacer uso de un sistema de alerta automática, que son los famosos RCS. Estos sistemas de alerta automático son aquellos RCS que muchas de las páginas web, sitios web, lo presentan y lo permiten utilizar. Lo que me permiten hacer estos RCS son hacer un seguimiento y monitoreo automático de aquellas páginas web que lo tengan, para poder estar informado de las últimas actualizaciones de su sitio web. Para poder hacer ese seguimiento es importante utilizar los famosos lectores de RCS. Estos lectores de RCS son aquellos programas tipo FeedReader o Doppler 2.0, que lo que hacen es vigilar todos aquellos sitios web que tengan RCS, y cuando los mismos hayan actualizado algún contenido, alguna parte de su sitio web, me avisan y me alertan automáticamente de ese contenido actualizado. A la hora de llevar a cabo la etapa de búsqueda y recolección de información, podemos hacer uso y apoyarnos de un conjunto de herramientas que facilitan el desarrollo de esta fase. Pero también es importante tener presente las distintas fuentes de información a las cuales uno puede acceder, dónde buscamos ese tipo de información. Y de acuerdo al objetivo de vigilancia definido en la etapa de planificación, de acuerdo al mismo, uno va a decidir cuáles serán aquellas fuentes de información a las cuales deberá acceder y monitorear para poder recolectar la información pertinente de acuerdo a mi objetivo de vigilancia. Las bases de datos que comúnmente se suelen vigilar son bases de datos estructuradas en su mayoría, donde para poder acceder y hacer uso de la información que contienen la misma es necesario poder formular sentencias o ecuaciones de búsquedas, combinadas con palabras o términos clave que estén orientados a los distintos factores críticos de vigilancia que se definieron en la etapa de planificación de acuerdo al objetivo inicialmente planificado. Dentro de las bases de datos que comúnmente uno puede vigilar, podemos hablar de bases de datos de publicaciones científicas, base de datos de patente de invención, base de datos de información relacionada con proyectos de I+D+I, o información que esté contenida más a la parte de mercado, negocios, como también de normativas o información de comercio exterior. De acuerdo al tipo de información que uno quiera vigilar, podemos llegar a encontrar una tipología y a disposición un conjunto de bases de datos de acceso disponible. Dentro de lo que son las bases de publicaciones científicas, podemos encontrar Scopus, ScienceDirect, IEEE, la Web of Science, que son bases de datos que se especializan y tienen artículos y publicaciones científicas relacionadas con distintas temáticas. Luego, dentro de lo que es el mundo de las patentes, podemos tener acceso a un número importante de bases de datos de patentes, que son las que generan las distintas oficinas de patentes de distintas partes del mundo, como ser la de la Oficina Europea de Patentes, FASENET, en su versión worldwide, o latinoamericana, la TIPAT, PatentScope, LENS, o la USPTO, que es la de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. Una de las características a destacar de las bases de datos de patente con respecto a la de publicación científica radica en que el acceso a la información de patentes a través de esta base de datos es libre, sin pagar un costo alguno. Si bien que existen algunos proveedores comerciales que han desarrollado sus propias bases de patentes, pero la mayoría de las bases de datos de las distintas oficinas del mundo de patentes son de acceso libre, a diferencia que el acceso a la información de las bases de datos de publicaciones científicas muchas veces tienen algún
acceso restringido si no se tiene alguna licencia o suscripción a alguna de esas bases de datos.